El sol comenzaba a ocultarse sobre las montañas de Bogotá, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. Falcao García, ya retirado oficialmente del fútbol profesional, conducía su camioneta negra por las calles tranquilas de la ciudad. Habían pasado pocos meses desde su despedida definitiva de las canchas, un momento que conmovió al país entero. Después de años de gloria, goles memorables y victorias épicas, el Tigre intentaba adaptarse a una nueva vida lejos de los reflectores. Su día a día había cambiado drásticamente. Ya no eran los entrenamientos exigentes, las concentraciones ni los estadios repletos coreando su nombre. Ahora, su rutina se basaba en pasar tiempo con su familia, asistir a eventos benéficos y apoyar proyectos sociales que siempre habían sido parte de su corazón. Sin embargo, en su mirada persistía un leve brillo de nostalgia. El fútbol había sido más que una profesión. Era su identidad, su manera de respirar. Aquel día, Falcao había sido invitado a un pequeño acto en un barrio popular de Soacha, donde una fundación local inauguraba una cancha sintética para los niños del sector. El evento no era multitudinario, ni había cámaras de televisión, pero Falcao aceptó sin dudar. Sabía que esos lugares eran donde realmente se forjaban los sueños que él mismo había perseguido de niño. Cuando llegó, el alboroto fue inmediato. Los niños gritaban su nombre, los padres sacaban sus celulares para capturar el momento, y los entrenadores no podían creer que la leyenda estuviera allí, de pie, con una sonrisa humilde, dispuesto a jugar un rato con ellos. Falcao, con su característico carisma, firmó camisetas, escuchó historias y respondió a cada pregunta con paciencia y calidez. Entre la multitud, sin embargo, hubo algo, o mejor dicho, alguien que llamó su atención. Un niño de unos 10 años, de mirada intensa y camiseta desgastada del Mónaco con su nombre en la espalda, no se acercaba como los demás. Lo observaba en silencio, apretando un balón viejo contra el pecho. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y timidez que Falcao conocía muy bien. Era la mirada de quien sueña con algo grande, pero también quien carga un peso invisible. Después de la pequeña charla motivacional, los niños formaron equipos para un partido amistoso. El pequeño, a que todos llamaban Santi, jugó en silencio, con una energía desbordante, sin miedo de enfrentar a los más grandes. Falcao no pudo evitar sonreír al ver su entrega, su forma de lanzarse al balón sin importar caídas ni golpes. Le recordaba a sí mismo, corriendo descalzo por las calles de Santa Marta, soñando con llegar algún día al estadio de River Plate. Al final del juego, mientras todos se despedían, Falcao vio cómo Santi se alejaba corriendo hacia una calle polvorienta, con el balón bajo el brazo. Nadie lo acompañaba. No había padres esperándolo, ni amigos siguiéndolo. Solo él, su balón y el eco de su respiración agitada. Algo dentro de Falcao se encendió. Tal vez era simple curiosidad, o quizá el instinto del hombre que nunca dejó de sentir empatía por los suyos. Sin pensarlo mucho, arrancó el motor y comenzó a seguirlo a distancia. No sabía aún lo que iba a encontrar, pero presentía que esa noche no sería una más. La tarde caía lentamente sobre los cerros del sur de Bogotá. Las calles se volvían más estrechas, el pavimento desaparecía poco a poco y los grafitis reemplazaban a los avisos comerciales. Desde su camioneta, Falcao seguía al niño a una distancia prudente. Las luces del barrio se encendían de manera irregular, algunas parpadeando, otras apagadas del todo. El contraste con la zona donde vivía el exjugador era evidente, pero lo que realmente le llamaba la atención no era la pobreza, sino la determinación con la que aquel pequeño avanzaba entre las sombras. El Tigre bajó la velocidad. No quería asustarlo, ni dar la impresión de que lo vigilaba. El niño caminaba rápido, esquivando charcos, cruzando entre callejones con la naturalidad de quien ya conocía cada rincón. En una esquina se detuvo para amarrarse los zapatos, desgastados, uno de ellos con el cordón roto. Falcao lo observó desde el auto y sintió una punzada en el pecho. Aquellos zapatos habían visto demasiados partidos en la tierra. Después de casi media hora de recorrido, el niño llegó a una zona más empinada, donde las casas parecían construidas unas sobre otras, sostenidas por fe y ladrillos.
Falcao estacionó discretamente y decidió continuar a pie. El aire era más frío allí, y los sonidos de la ciudad se desvanecían reemplazados por el eco de los perros ladrando y el murmullo lejano de una emisora popular. Santi subió por un camino angosto hasta llegar a una pequeña casa de bloques sin pintar, con una puerta de madera vieja. Antes de entrar, el niño dejó el balón cuidadosamente en una esquina, como si fuera su tesoro más preciado. Falcao, oculto entre las sombras, lo observó mientras tocaba la puerta con suavidad. Una mujer delgada, de rostro cansado pero mirada bondadosa, apareció. Lo abrazó de inmediato, y él se aferró a ella con fuerza. Era su madre. Desde su posición, Falcao alcanzó a escuchar fragmentos de conversación. «¿Jugaste hoy, mi amor?» «Sí, mamá». Falcao vino a la cancha. Lo vi de cerquita. «¿De verdad? ¿El tigre? ¿Y qué te dijo?» «Nada, pero me vio jugar». La mujer sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Aquella simple frase era suficiente para iluminarle el alma. Dentro de la casa, una pequeña vela iluminaba la mesa. No había televisión, ni muebles lujosos, solo una fe intacta y un amor que llenaba el espacio. Falcao permaneció quieto, conmovido. Había visto pobreza antes, había participado en causas sociales, pero esto era distinto. Era ver de cerca la ilusión pura, la esperanza que no se apaga ni siquiera en la oscuridad. Se sintió transportado a su propia infancia, cuando su padre lo llevaba a entrenar en Santa Marta bajo el sol inclemente, cuando su madre rezaba por él cada noche mientras contaban las monedas para los pasajes. El exjugador respiró hondo. Podría haberse marchado en ese momento, satisfecho por haber comprendido algo de la vida del niño, pero algo dentro de él se resistía. Había algo más que debía saber. Esperó unos minutos más, hasta que vio cómo la madre apagaba la vela y cerraba la puerta. La casa quedó en penumbra. En ese silencio, Falcao sintió que una historia se estaba abriendo ante él, una historia que lo iba a cambiar tanto como sus mayores victorias en el campo. Mientras volvía lentamente a su auto, miró por última vez hacia la pequeña vivienda y pensó, este niño no solo juega fútbol, este niño lucha por vivir. Y eso es algo que el mundo tiene que ver. Esa noche, de camino a casa, Falcao no encendió la radio. Manejaba en silencio, con la mente llena de imágenes. No sabía todavía qué iba a hacer, pero algo estaba claro. No podía quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente, Falcao despertó antes del amanecer. No había podido dormir bien. Las imágenes del niño, su mirada, la casa humilde y esa frase, «me vio jugar», daban vueltas en su cabeza una y otra vez. Era increíble cómo un simple gesto podía significar tanto para alguien. Había firmado miles de autógrafos en su carrera, pero nunca uno lo había conmovido tanto, y ni siquiera había ocurrido. Decidió que necesitaba volver. No por curiosidad, sino por una necesidad casi espiritual de entender qué había detrás de ese niño. Así que, sin avisar a nadie, tomó su camioneta y condujo de nuevo hacia el barrio donde lo había visto por última vez. El sol apenas comenzaba a asomar cuando llegó. Estacionó a unas cuadras, se colocó una gorra y unas gafas oscuras para pasar desapercibido, y comenzó a caminar. A esa hora, el barrio apenas despertaba. Las madres preparaban el desayuno, los vendedores ambulantes montaban sus carretas, y los niños corrían descalzos entre los charcos. Falcao reconoció la casa al instante. La puerta estaba entreabierta y dentro se escuchaban voces. Tocó suavemente y esperó. La madre del niño apareció, sorprendida. Tardó unos segundos en reconocerlo, y cuando lo hizo, se llevó las manos al rostro, incrédula. «¿Falcao García? No puede ser». «Sí, señora, disculpe que haya venido así, sin avisar. Solo quería saludar y agradecerle por recibir a tantos niños en la cancha ayer». Su tono humilde y sereno rompió cualquier tensión. Ella le invitó a pasar, aunque su mirada reflejaba una mezcla de emoción y vergüenza por las condiciones del hogar. Dentro, Santi lo miraba con los ojos enormes, sin poder creer que su ídolo estuviera ahí,
en su sala, entre las paredes descascaradas y el aroma del café recién hecho. Durante unos minutos hablaron de fútbol, de sueños y de sacrificios. Santi contaba con entusiasmo cómo jugaba todos los días después de la escuela, aunque su madre, con un gesto triste, lo corrigió. Ya no va mucho a clases. Falcao la miró intrigado. Ella bajó la mirada. Entonces, poco a poco, comenzó a relatar su historia. Su esposo, exconductor de bus, había fallecido meses atrás en un accidente. Desde entonces, ella hacía trabajos ocasionales de limpieza, tratando de mantener a Santi y a su hermana menor. A veces no alcanzaba ni para el transporte ni para el uniforme. Santi había dejado de asistir a la escuela con frecuencia para vender dulces en los semáforos. Con lo que ganaba, compraba panes y, cuando podía, un balón nuevo en el mercado de pulgas. Falcao escuchaba en silencio. Cada palabra era como un golpe directo al corazón. Lo conmovía ver cómo, a pesar de todo, aquel niño seguía soñando con ser futbolista. En sus ojos no había resignación, sino una fuerza que parecía venir de otro lugar. Yo quiero ser como usted, señor Falcao, pero no solo para jugar en la tele, sino para que mi mamá no trabaje tanto. El silencio que siguió fue profundo. Falcao respiró hondo. En su interior, algo cambió. Aquella frase le recordó los días en los que él mismo jugaba con los zapatos rotos, cuando su padre lo alentaba con una mirada llena de fe, cuando su familia apenas tenía para comer pero nunca le faltó esperanza. En ese instante, comprendió que no podía irse de allí sin hacer algo. No se trataba de caridad ni de fama, sino de devolver un poco de lo que la vida le había dado. Miró al niño, luego a su madre, y dijo con suavidad: «Santi, ¿te gustaría que te ayudara a entrenar? Tal vez pueda conseguirte un lugar en una escuela de fútbol». El niño se quedó sin palabras. La madre rompió en lágrimas silenciosas. Y en ese momento, sin saberlo, Falcao había cambiado no solo la vida de ese niño, sino también la suya. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Falcao no podía quitar de su mente aquella casa humilde, la mirada esperanzada de Santi y las manos cansadas de su madre. Había escuchado miles de historias de superación, pero esa en particular lo había marcado profundamente. Tal vez porque en el fondo se veía reflejado en ese niño, el mismo fuego en la mirada, la misma hambre de triunfar, el mismo corazón que late por un balón. Sin perder tiempo, Falcao contactó a un viejo amigo, entrenador de una de las escuelas de fútbol más respetadas de Bogotá, donde jóvenes con talento recibían formación profesional. Le contó la historia de Santi, omitiendo los detalles personales, solo mencionando que se trataba de un chico con un talento natural y un espíritu admirable. «Tráelo, Falcao. Si tú lo dices, lo vemos con gusto». Unos días después, regresó al barrio. Santi lo esperaba afuera, sosteniendo el mismo balón gastado que usaba en la cancha. «¿Vamos a jugar, señor Falcao?», preguntó con una mezcla de nervios y entusiasmo. Falcao sonrió. «Hoy vamos a jugar, sí, pero en un lugar diferente». El niño lo miró confundido mientras subían a la camioneta. El trayecto fue largo, y durante todo el camino, Santi apenas hablaba. Observaba las calles cambiar, los edificios crecer, las avenidas ensancharse. Era otro mundo. Cuando llegaron a la escuela, sus ojos brillaron. Canchas impecables, uniformes relucientes, niños con tacos nuevos y entrenadores con silbatos al cuello. Todo parecía sacado de un sueño. «Vamos, muéstrales quién eres», le dijo Falcao con una palmada en el hombro. Durante los primeros minutos del entrenamiento, Santi estaba tenso. Fallaba pases simples y tropezaba con el balón. Algunos niños lo miraban con curiosidad, otros con desdén. Pero cuando le lanzaron una pelota larga, algo cambió. La bajó con el pecho, giró sobre sí mismo y la clavó en el ángulo. El campo quedó en silencio. Luego vinieron más goles, más regates, más sonrisas. Era como si el alma del niño hubiera despertado. Falcao lo observaba desde la banda,
con los brazos cruzados y el corazón agitado. No era solo talento, era hambre, determinación pura. Era el mismo fuego que él había sentido en sus días en River Plate, cuando el mundo apenas comenzaba a conocer al Tigre. Al finalizar el entrenamiento, el entrenador se acercó y le dijo a Falcao en voz baja: «Este chico tiene algo especial, no sé cómo explicarlo. No solo juega, siente fútbol. Si trabaja duro, puede llegar lejos». Falcao asintió, tratando de contener la emoción. Santi, por su parte, se acercó con timidez. «¿Jugué bien?» «Jugaste con el corazón, Santi, y eso vale más que cualquier gol». Esa misma tarde, Falcao se aseguró de que el niño quedara inscrito oficialmente en la escuela. Además, gestionó un apoyo económico anónimo para cubrir transporte, alimentación y uniformes. No quería que la madre lo viera como un acto de caridad, sino como una oportunidad merecida. Antes de despedirse, se inclinó hacia Santi y le dijo: «Hay algo que tienes que prometerme. Nunca dejes de estudiar. El fútbol puede abrirte puertas, pero el conocimiento te ayudará a mantenerlas abiertas». El niño asintió con seriedad, como si comprendiera la magnitud de aquellas palabras. Mientras se alejaba en su camioneta, Falcao miró por el espejo retrovisor. Vio a Santi corriendo tras él, levantando la mano y sonriendo con el alma. En ese instante, el exfutbolista comprendió que había hecho más que ayudar a un niño. Había encendido una chispa, la misma que un día lo había llevado desde las calles de Santa Marta hasta los estadios más grandes del mundo. Pasaron los meses, y la vida de Santi cambió por completo. Cada mañana, antes de ir al entrenamiento, ayudaba a su madre a preparar el desayuno de su hermana menor. Luego tomaba el transporte que Falcao, discretamente, había organizado para llevarlo hasta la escuela de fútbol. No lo sabía, pero cada día, desde lejos, alguien observaba su progreso con orgullo. Falcao solía visitar la academia en silencio, sin cámaras, sin redes, sin anuncios. Se quedaba detrás del alambrado, mirando cómo el pequeño se esforzaba, cómo corría sin rendirse, cómo celebraba cada gol con una sonrisa que iluminaba el campo. Veía en él una mezcla perfecta de talento y humildad, de hambre y corazón. Y eso, para el Tigre, valía más que cualquier trofeo. Un día, el entrenador lo llamó emocionado. «Falcao, tienes que venir a ver esto. El chico ha sido seleccionado para representar a la escuela en un torneo juvenil nacional. No solo por sus goles, sino por su liderazgo. Motiva a todos». Cuando Falcao llegó, Santi estaba en el campo, usando un uniforme nuevo. Corría con el número 9 en la espalda, el mismo número que él había llevado durante su carrera. Fue un instante simbólico. El pasado y el futuro del fútbol colombiano parecían encontrarse allí, en esa cancha polvorienta pero llena de sueños. Durante el partido, Santi dio una asistencia magistral, marcó un gol y levantó el trofeo junto a sus compañeros. En las gradas, su madre no paraba de llorar. Falcao, oculto entre el público, sintió que algo dentro de él se completaba. No era fama ni reconocimiento lo que sentía, era gratitud. La vida le estaba devolviendo la misma esperanza que un día él había recibido. Después del torneo, decidió visitar a la familia. Llegó sin avisar, como aquella primera vez. Pero esta vez, la casa ya no era la misma. Las paredes estaban pintadas, la puerta era nueva, y en una esquina había una pequeña foto enmarcada de Falcao y Santi el día que se conocieron. La madre lo abrazó con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerle. Desde que llegó a nuestras vidas, todo cambió. Pero más que la ayuda, fue la fe que sembró en mi hijo». Falcao sonrió y respondió con calma: «Él fue quien me enseñó. A veces uno cree que inspira, pero termina siendo inspirado». Se sentaron a comer. Santi, con la inocencia que aún conservaba, le mostró su cuaderno lleno de recortes, dibujos y frases motivacionales. En una de las páginas, había escrito con marcador: «No quiero ser Falcao. Quiero ser alguien que haga por otros lo que Falcao hizo por mí». Esa frase lo dejó sin palabras. Era el resumen de toda su carrera,
el significado profundo detrás de cada gol y cada aplauso. Entendió que su verdadero legado no eran los títulos, ni los récords, ni los estadios llenos, sino las vidas que había tocado con su humanidad. Meses después, en una entrevista televisiva, un periodista le preguntó: «Falcao, después de todo lo que ha conseguido, ¿qué considera su mayor logro?». El tigre sonrió, miró a la cámara y respondió con serenidad: «Seguir a un niño y descubrir que el fútbol todavía puede cambiar vidas». El periodista pensó que era una metáfora, pero para Falcao era la verdad más pura. Aquel día comprendió que, aunque se había retirado de las canchas, su historia apenas comenzaba, porque mientras existieran niños como Santi, el espíritu del tigre seguiría rugiendo en cada barrio, en cada pelota pateada con fe, en cada sueño que se niega a morir.